Bienvenidos Matuselas. Hoy vamos a analizar un deck titulado Toreador Grand Voters, el cual usa toreadores de Cripta Nueva, grupo 6, y creado por el mismísimo Ginés Quiñonero, uno de los miembros de Black Chantry Productions y principal referente en cuanto a arte en el juego. Pero antes de empezar, recordad suscribiros, darle duro a ese like y si queréis recibir las notificaciones de los nuevos vídeos, activar la campanita. Empecemos. En la cripta encontramos 3 copias de Catalina Vega, una camarilla príncipe de Buenos Aires que tiene +1 de bleed, capacidad 8 y presencia, celeridad y auspex a superior y fortaleza a inferior. 2 copias de Flavio González, camarilla príncipe de Sao Paulo. Una vez por combate, Flavio puede hacer como strike un dodge, capacidad 7, presencia, celeridad superior y fortaleza y auspex a inferior. 2 copias de Mako Kelly, camarilla príncipe de Cape Town, capacidad 6, presencia superior, fortaleza, celeridad y auspex a inferior. 2 copias de Carmelita Neilson, camarilla, capacidad 5, y mientras Carmelita esté ready, tenemos +1 al hand size. Auspex a superior, presencia y celeridad a inferior. Una copia de Mayla, es una camarilla primogénita. Y si Mayla está ready durante nuestro turno, podemos descartar una carta de acción política para dar a un minion que controlemos +1 de sigilo para la acción que esté en curso. Capacidad 6, presencia, auspex a superior y celeridad inferior. Una copia de Nick Sico, camarilla de capacidad 3, presencia y celeridad a inferior. Y finalmente una copia de Mateo García, camarilla de capacidad 2, presencia a inferior. Pasemos ahora a la librería. En cuanto a las masters, encontramos una copia de Art Museum, una localización única que podemos tapear durante nuestra fase de influencia para añadir 1 de sangre a un toreador que se encuentra en la zona incontrolada. Una copia de Information Highway, una localización única que nos da +2 transfers en nuestra fase de influencia. 12 copias de Toreador Grand Ball, la carta estrella del mazo, que por eso recibe su título. Cuesta 1 de pool, requiere a un toreador y escogemos a 2 toreadores que controlemos. Poniendo esta carta en juego, tapeamos a uno de estos 2 toreadores. El toreador que está bloqueado no se puede destapear de forma normal. Y el otro toreador, cuando haga acciones que no sean de bleed, no se puede bloquear. Minions pueden quemar esta carta como una acción directa y los Nosferatus obtendrían -1 de sigilo si intentan hacer esta acción. 5 copias de Vilain, una master trifle que nos permite pasar de 2 a 5 de sangre del vampiro al que se la ponemos a nuestro pool. También hará que las cartas Minion Tap cuesten +1 de pool jugarlas en este vampiro. Y si volvemos a jugar otro Vilain en este vampiro, costará +1 de pool también. La última master, una copia de Wither View, otra trifle que vale 1 de pool. Y una vez puesta en juego, podemos usar un transfer para robar una carta de la cripta y remover otra carta que tengamos en nuestra zona de influencia. También podemos usar 4 transfers para quemar esta carta y ganar 2 de pool. Acciones, 4 copias de Enchant Kindred. Con presencia inferior es una acción directa a +1 de bleed. Y con presencia a superior es una acción a +1 de sigilo que añade 2 de sangre a un vampiro más joven que tengamos en la zona incontrolada. 2 copias de Entrancement. Con presencia inferior es un bleed, una acción de bleed a +1. Y a superior es una acción a +1 de sigilo que nos permite robar un aliado controlado por otro Matusela. En cuanto a acciones políticas, una copia de Anarch Uprising. Si este referéndum es successful, cada uno de los Matuselas quemará 1 de pool por cada minion que controle. Otra copia de Ancilla Empowerment. Si el referéndum es successful, esta carta es básicamente como la otra que comentábamos, hará que los Matuselas quemen 1 de pool por cada minion que controlen. 8 copias de Kind Resources Contested. Esta acción política permite colocar 4 puntos de daño entre 2 o más Matuselas. Si el referéndum pasa, los Matuselas al que hemos asignado este punto
quemarán 1 de pool por cada punto que les hayamos puesto. 6 copias de Parity Shift. Requiere a un príncipe o Justicar. Escogemos a un Methuselah que tenga más pool que el que tengamos nosotros. Y ponemos 3 puntos que permite poner esta carta en uno o más Methusellahs, aparte del que le estamos quitando el pool. Entonces, si el referéndum pasa, pondríamos la distribución de pool equivalente a quitarle los 3 del Methuselah que hemos escogido y dárselo a los Methusellahs que hemos decidido ponerlos estos puntos. Una copia de Toreador Justicar. Es un título y escogemos a un toreador. Si el referéndum pasa, este toreador pasará a ser el Toreador Justicar. En este referéndum, cada toreador tiene más un voto. Modificadores de acción. 2 copias de Heir of Elation. Solo se puede usar durante una acción de Bleed. Con presencia inferior nos da más 1 de Bleed. Y más 1 de Bleed adicional si el vampiro que está haciendo la acción es un toreador. En el caso de que se use con presencia superior, nos da más 2 de Bleed, con un más 1 de Bleed adicional si el vampiro que hace la acción es un toreador. Y cuesta 1 de sangre usarla. 3 copias de Business Pressure. Solo se puede usar durante un referéndum. Cada Methuselah puede quemar pool para ganar votos durante la resolución de esta carta. Los Methuselahs ganan 2 votos por cada punto de pool que queman. Con presencia superior es lo mismo, pero nosotros ganamos 3 votos por cada pool que quememos. Una copia de Closed Session. Requiere un príncipe Justicar o Inner Circle. Solo se puede usar durante la resolución de una acción política, cuando estamos en referéndum, antes de que los votos o los ballots se nombren. Los vampiros no camarilla no pueden votar durante este referéndum. 2 copias de Daring the Dawn. Una carta que requiere fortaleza, y con fortaleza a inferior los vampiros no pueden bloquear esta acción. Y el vampiro que la hace recibirá 2 de daño imprevenibles y ambientales agravados después de que se resuelva la acción. Y con fortaleza a superior lo mismo, pero el vampiro solo recibiría 1 de daño imprevenible ambiental agravado. 2 copias de Forced March. Requiere fortaleza y celeridad. Y solo se puede jugar un Forced March por turno. Si tenemos las disciplinas a inferior, se juega después de una acción que haya sido successful y permite destapear al vampiro. Y si la usamos a superior, nos da más 1 de sigilo y después de que esta acción se resuelva, si es successful, permite que el vampiro queme 1 de sangre para destapearse. 2 copias de Freak Drive. Cuesta 1 de sangre y con fortaleza a inferior, después de que se haya resuelto una acción y que ésta sea satisfactoria, destapeamos al vampiro. Y con fortaleza superior es lo mismo, destapea al vampiro, pero puede ser tanto si la acción es satisfactoria o no. 2 copias de Perfect Parangon. Cuesta 1 de sangre, con presencia inferior, solo se puede usar durante la fase de votos de una acción política y le da a este vampiro más 3 votos. Y a superior, los aliados o vampiros más jóvenes tienen menos 1 de Intercept mientras se hace esta acción. 5 copias de Voter Captivation. Esta carta requiere presencia, solo se puede usar después de que se resuelva una acción política y que ésta haya pasado. A inferior, este vampiro gana 1 de sangre por cada voto por el que haya pasado el referéndum. Y a superior, podemos mover 2 de esta sangre a nuestro pool en vez de ponerlos en el vampiro. Modificar de acción y de combate. 3 copias de Force of Personality. Con presencia a inferior es un strike que hace un combatant. Y con presencia a superior solo se puede usar cuando esta acción es anunciada. Los vampiros deben quemar 1 de sangre para intentar bloquear esta acción. Y los aliados que no sean zombie no pueden bloquear esta acción. Y cuesta 1 de sangre. Acción
modificador de acción y reacción. 2 copias de Scalpel Tongue. Cuesta 1 de sangre y requiere celeridad y presencia. Solo se puede usar durante la fase de votos de una acción política. Con las disciplinas a inferior, escogemos a un vampiro que haya usado sus votos en este referéndum. El vampiro escogido es tapeado y se abstiene. Esto cancela sus votos en este referéndum. Y con las disciplinas a superior es lo mismo que antes, pero el vampiro al que tapeamos, además, quema 1 de sangre. Reacciones. 2 copias de Ace of Argus. Con Auspex a inferior, solo se puede usar en una acción dirigida a nosotros y nos da +2 de Intercept. Y a superior, solo se puede usar para un vampiro tapeado. Este vampiro se habilita, hace un wake para jugar cartas de reacción. 2 copias de My Enemy's Enemy. Con Auspex a inferior es +1 de Intercept y con Auspex a superior solo se puede usar cuando nuestro operador nos esté haciendo un bleed, después de que los bloqueos hayan sido declinados. Tapeamos al vampiro que juega esta carta y el Acting Minion ahora está bleedeando al predador de nuestro predador. 2 copias de On the Qui Vive. Solo se puede jugar por un vampiro tapeado y un minion solo puede jugar un On the Qui Vive entre sus fases de destapeo. El minion se habilita para jugar cartas de reacción o parar, hace un wake. Y si este minion es un aliado, no se va a volver a destapear de forma normal durante nuestra fase de destapeo. 4 copias de Second Tradition Domain. Requiere un príncipe o Justicar. Y nos da +2 de Intercept. También se puede usar a un príncipe o Justicar tapeado, incluso cuando el Intercept aún no es requerido, para que quemando 1 de sangre, destapearse y probar de bloquear a +2 de Intercept. 6 copias de Telepathic Misdirection. Cuesta 1 de sangre, con Auspex a inferior nos da +1 de Intercept, y con Auspex a superior solo se puede usar cuando un minion nos esté haciendo un bleed, después de que los bloqueos sean declinados. Tapeamos este vampiro que reacciona y cambiamos el objetivo del bleed para mandárselo a otro Matusela. Y finalmente, en combate, 7 copias de Majesty. Con presencia cuesta 1 de sangre, a inferior es un strike que hace un combatens, y a superior lo mismo, pero destapeamos el vampiro que la juega antes de que termine el combate. Pasemos ahora a las conclusiones. Temática del mazo. Influenciar tantos vampiros como podamos para ganar supremacía política, aprovechando la ganancia de pool que ofrece la baraja. Así pues, cartas como Art Museum, que nos permite pasar uno del banco en nuestra zona de influencia, o Villain, que nos permite recuperar pool, Enchant Kindred, una acción que a superior nos permite pasar 2 de sangre del banco a nuestra zona de influencia, o Parity Shift, que nos permite robar 3 de pool a otro Matusela y ponernos nosotros, en el caso ideal, o finalmente Voter Captivation, que a superior nos permite ganar 2 de pool también. Luego tendremos cartas de soporte para pasar las votaciones. Mientras no tengamos la supremacía política, estas cartas serán muy importantes, ya que miraremos, por ejemplo, de ponernos un toreador Justicar para ganar 3 votos en el cómputo total, preferiblemente en un vampiro sin votos, ya que si lo hacemos a un príncipe, por ejemplo, solo ganaremos un voto en total. Business Pressure para ganar esos votos que necesitemos para pasar las políticas gastando nuestro pool. E incluso consiguiendo que si otros vampiros queman pool a tal efecto, otros Matuselas, tengan también desgaste. Closet Session para mirar de que solo voten vampiros camarilla y así pues con un poco de suerte tener la supremacía para esa política. Perfect Paragon para ganar 3 votos o Scalpel Tongue para anular los votos de un vampiro concreto. Seguidamente, abusar de la carta Toreador Gran Ball para que no se pueda bloquear a nuestros vampiros. Recordemos que seleccionamos a 2 vampiros, uno de los cuales se va a quedar tapeado para que el otro sea imbloqueable. Nos interesa destinar al vampiro de menor capacidad a estar tapeado por el efecto del Toreador Gran Ball. Este puede ser seleccionado por múltiples de estas cartas.
Así pues, jugamos dos toreadores Grambols para hacer a 2 vampiros imbloqueables y seleccionamos el mismo vampiro pequeñito para que reciba el efecto de quedar tapeado. Todo gran número que llevamos de los toreadores Grambols, defenderlos no es nuestra máxima prioridad. Y los jugadores acostumbran a desistir de quitarlos, ya que deben destinar demasiadas acciones a tal efecto. Y a la que ven que llevamos muchísimos, pues acaban simplemente pues jugando sin intentar ir a quitar los toreadores Grambols, y por lo tanto no tendremos que preocuparnos tanto de eso. Defender nuestro pool con el pack de reacciones. Preferiblemente las reacciones de Bleed, ya que juegan a nuestro favor, ya que desgastan a la presa, o con el bloqueo apoyándonos de los combatents que nos ofrecen cartas como el Force of Personality o el Majesty. Usar Blitz estratégicamente para acelerar el desgaste de la presa. Así pues, cartas como Enchant Kindred o Entrancement pueden ser usadas para incrementar el bleed como acción. Y finalmente, el Air of Elation es el modificador de acción que lo usamos en su máxima exponencia al ser toreadores y por tanto ganar +2 o +3 de bleed. Cartas de soporte para pasar acciones sin toreador Grambol o para acciones de bleed. Tenemos que tener en cuenta de que en fases tempranas, si aún no tenemos suficientes toreadores Grambols para que todos los vampiros que queramos usar haciendo acciones sean imbloqueables, necesitaremos de estas cartas pues para acabar de pasar las acciones que nos interesen. Así pues, Daring the Dawn, que hace que la acción sea imbloqueable para vampiros, es una carta que tiene el handicap de que envía al vampiro que la usa a torpor, pero si ya tenemos un toreador Grambol con otro vampiro, será muy fácil ir a rescatar al que ha usado el Daring the Dawn y se ha ido a torpor. Luego tenemos también Forced Match, que nos da +1 de sigilo, si lo necesitamos, o el Perfect Paragon, que da -1 de intercept a vampiros más jóvenes. Finalmente tenemos el Force of Personality, que combinado con el Daring the Dawn hace que no nos puedan bloquear ni vampiros ni aliados que no sean zombie. Luego tenemos la multiacción, con la cual podemos usar con el Forced March, que permite destapearnos si la acción es successful, el Freak Drive, que a superior puede ser successful o no, o el Majesty, que si una acción nos la paran, podemos usar el Majesty para destapearnos y volver a hacer otra acción. ¿Cómo jugar el mazo? Orden de influencia. Si tenemos el toreador Justicar en mano y a uno de los vampiros pequeños, por ejemplo a Mateo García o Nixico, podemos jugar primero uno de estos vampiros para aprovechar que aún no hay vampiros en mesa con un poco de suerte y directamente colocarles el toreador Justicar. Luego ya, aunque lo seleccionamos para un toreador Grambol y los dejemos tapeados, esos votos ya los tenemos en mesa. Si este no fuera el caso, la primera vampiresa que queremos sacar es a Catalina Vega, ya que tiene todas las disciplinas superior y excepto fortaleza, y es príncipe. Seguidamente miraríamos de bajar uno de los vampiros pequeños para poderle asignar el tapeo del toreador Grambol. Como comentábamos antes, pues Mateo o Nick serían unos buenos candidatos. Y luego seguiríamos con Flavio González, que también es príncipe, Mako Heli, que también lo es, Carmelita Nilsson, que lo que nos interesa de ella es que nos da +1 al hand size, por tanto jugaremos con 8 cartas, Mayla, que es Primogen, por tanto tiene un voto, y finalmente Anik Sico y Mateo García. Financiar costes. Básicamente, como comentábamos antes, las cartas para financiar costes y ganar pool o poner sangre en la zona de influencia y así poder sacar más rápido vampiros y a coste menor. Tendríamos el Art Museum, el Villain, el Enchant Kindred, el Parity Shift y el Border Captivation. Ciclado. Como decíamos antes, Carmelita Nilsson nos da +1 de hand size. Luego tenemos 6 de las cartas Masters que son trifle. Por lo tanto, podemos jugar una trifle y luego, por ejemplo, un toreador Grambol y así usar 2 cartas Masters en la misma fase Master. La multiacción. Como podemos hacer más acciones con el mismo vampiro, esto nos permitirá usar más cartas en ese turno con ese vampiro concreto. Wither View, para refinar la cripta.
Así pues usaremos el Wither View para ir sacando esos vampiros que nos salen repetidos y ir robando con un poco de suerte los que aún no tenemos en mesa y así poder ir bajándolos. Y finalmente, cuantos más vampiros controlemos, más acciones y mejor ciclado tendremos. Así pues, tendremos una fase inicial en la cual nos estabilizaremos en mesa y podremos ir sacando estos vampiros, y una vez ya tengamos suficiente potencial, pues mirar de acelerar las cosas. Tiempo de partida. No se nos percibe como una amenaza temprana en la mesa. Por lo tanto, inicialmente no tenemos una prisa excesiva normalmente. Nuestro pack de reacciones nos permite defendernos bastante bien, por lo que miraremos desarrollarnos sobre todo influenciando vampiros. También otra cosa importante será pues esta ganancia de pool que comentábamos, ya por ejemplo con los parities, etc. Una vez establecidos en mesa, con las políticas y el bleed junto con la multiacción, nos darán el potencial ofensivo suficiente para sacar de la mesa a las presas. Así pues, hablamos de estar establecidos en mesa y una vez lo estemos nos podemos volver más agresivos. Veremos un poquito más adelante cómo lo hacemos. Nos interesa mantener la mesa equilibrada y no tener una prisa excesiva, sobre todo al inicio de la partida, para que el resto se desgaste mientras nos afianzamos. Una vez nos activamos en ofensiva, queremos que todo se acelere. Cuantos menos jugadores, más se cumplirá esto. Por lo tanto, miramos de mantener el equilibrio de la mesa hasta el momento en que nos queramos activar. Y entonces sí que nos interesa que caigan jugadores, ya sea nuestra presa, que eso es lo ideal, o otros jugadores porque hemos roto la mesa por encima, por ejemplo, con un Ancilla Empowerment. Alianzas en la mesa. Si hay otros votos en la mesa y mientras no tengamos la supremacía política, tendremos que pactar. La mayoría de nuestras cartas políticas permiten ofrecer algo a cambio. Así pues, si entramos un Kind Resource Contested que hace daño al pool de Matúselas, podemos ofrecer hacer un punto de daño para la presa del Matúsela que requerimos sus votos. O un Parity Shift para quitar pool de un Matúsela y, por ejemplo, podemos repartir algo a nosotros y algo a este Matúsela del cual necesitamos su apoyo. Con el Tejedor Gran Ball, nuestro vampiro no se puede bloquear. Podemos robar o quemar cartas que lo permitan, como por ejemplo un Smiling Jack. Entonces, por ejemplo, si un Smiling Jack está matando a uno de nuestros aliados y queremos su favor, pues podemos ofrecernos a ir a quitarlo, ya que con un Tejedor Gran Ball somos imbloqueables, y así ganarnos su favor. Podemos aliarnos con jugadores más afectados que nosotros, ya que hacemos el blowout. Entonces, por ejemplo, el Smiling Jack afecta más a otro jugador que no tiene ganancia de pool que tenemos nosotros. Si fuera nuestra presa, ahí igual no nos interesa quitar el Smiling Jack inicialmente, pero si es uno de nuestros aliados, como comentamos antes, pues nos puede interesar pues para que no caiga. También podemos rescatar de Torpor con facilidad. Al no bloquearnos y encima a que nuestros vampiros pueden ganar sangre con los Water Captivation, podemos financiar bastante bien el hecho de ir a rescatar un vampiro que nos interesa que siga en mesa. Defensa contra combate. Protegeremos los príncipes con los otros vampiros, ya que son los esenciales para pasar las políticas y para jugar la mayoría de las cartas. Los combatants serán vitales para aguantar. Así pues, llevamos un número relativamente alto para una baraja política y podremos aguantar pues ciertos turnos de esta manera. Si vemos que la baraja de combate es demasiado agresiva, buscaremos alianzas para que nos rescaten de Torpor. Otra opción sería sacar directamente al jugador de la mesa. Si nos está molestando mucho una baraja de combate, la cual vemos que no estamos pudiendo controlar, siempre podemos mirar de sacarla con ayuda o sin ayuda de otros, usando nuestras políticas. Contra políticos. Pueden ser nuestro talón de Aquiles si tienen en ellos la supremacía política. Intentaremos negociar para poder pasar las políticas. Así pues, como veíamos antes, tenemos cosas que ofrecer y con un poco de suerte pues podremos hacer entrar en razón al otro jugador y que nos apoye ciertas políticas.
Así pues podremos jugar, por ejemplo, los Spotter Captivation para seguir afianzándonos en mesa, seguir teniendo más turnos, bajando más vampiros y con un poco de suerte pues conseguir nosotros la supremacía política. Miraremos de usar los modificadores de acción de soporte a políticas para pasar el toreador Justicar y así ganar 3 votos más extra e intentar conseguir este objetivo que comentábamos ahora de la supremacía política. U otras políticas en momentos clave. Entonces imaginemos que tenemos una política con la cual podemos matar a nuestra presa, sabemos perfectamente que el otro jugador no nos va a dejar hacerlo y pues podemos usar, por ejemplo, un Closed Session para pasar esa política en ese momento determinado y conseguir el objetivo. Tenemos que influenciar tantos vampiros con votos como podamos, con ese objetivo de ganar la supremacía. Contra Bleeders, usaremos nuestras redirecciones para que jueguen a nuestro favor, si los tenemos como predador. La ganancia de pool nos permitirá sufragar los Blitz que se nos escapen. Contra Blockers, son nuestros preferidos. Los corremos como predador e incluso como presa, ya que el toreador Grand Ball los anula. Incluso los podemos bloquear nosotros con la ayuda de los combatants si no son muy duros en combate. Y contra aliados, tenemos la carta Entrancement, que juntamente con el toreador Grand Ball hace que tenga una efectividad absoluta para robar esos aliados clave cuando os interese. Agresividad. No buscar ser demasiado agresivos hasta que estemos bien estabilizados en la mesa. Más vampiros nos darán más potencial y a poder ser la supremacía política. Una vez en modo ofensivo, usaremos Enchant Kindred, Entrenchment y Air of Elation para potenciar el bleed. Así pues, Enchant Kindred, recordemos que nos permitía poner sangre en la zona de influencia. En una fase inicial esto nos interesa, pero cuando ya estamos activados ofensivamente podemos usar el +1 de bleed que nos da. Lo mismo para el Entrenchment y el Air of Elation, y así que es un modificador de acción que directamente es para aumentar el bleed. Y finalmente, el Anarcho Pricing y la Encilla Empowerment, que recordemos que son 2 políticas que hacen quemar 1 de pool por cada minion que controla un Matusela en toda la mesa. Estas cartas acostumbran a romper la mesa lo suficiente como para recoger los restos luego. Así pues, usamos estas cartas que no nos afectan tanto a nosotros porque no jugamos con una gran cantidad de vampiros, pero que rompen suficientemente la mesa como para luego, con otras políticas o con el bleed, podamos ir matando a las presas que queden. Si en este proceso algún jugador cayera y no es nuestra presa, pues sería un daño colateral y miraríamos básicamente de tener el game win. Luego, cuantos más victory points, pues mejor, pero a veces hay que dejar caer a alguien. Elección de este mazo para un torneo. Es ideal para torneos donde los jugadores buscan estabilizar las mesas, que no se rompan muy rápido e incluso que colaboran para neutralizar las amenazas. Así pues, un ejemplo que podríamos poner de un torneo fue en el Europeo de Barcelona. El día 2 se vieron muchas mesas en las cuales los jugadores miraban de estabilizar la mesa, miraban de que si había una baraja de bleed muy agresiva, neutralizarla para que no se descontrolara todo. Entonces, si detectamos de que estamos yendo a un torneo que esto puede suceder, esta es una muy buena opción. Metagames con un grado bajo o medio de votos en mesa y también con un grado bajo o medio de combate directo. Y esta baraja prefiere metagames de blockers. O sea, cuando hay mucho bloqueo, ahí es donde esta baraja puede brillar mucho, ya que los toreadores Grand Ball es una manera súper efectiva de pasar por encima. Y bien, hasta aquí el análisis de este mazo. Recordad suscribiros, darle duro a ese like y si queréis recibir las notificaciones de los nuevos vídeos, activar la campanita. Hasta la próxima.